tardes, mi nombre es Akber Josué Peña Silva, soy estudiante del cuarto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. A continuación les voy a hacer una pequeña explicación referente a lo que es el derecho tributario, por qué se habla de autonomía del derecho tributario, cuáles son los principios generales del derecho tributario y las ramas que lo componen. Primeramente, para dar continuidad a lo que es a mi pequeña explicación, voy a comenzar con lo que es la definición del derecho tributario. El derecho tributario es la rama del derecho financiero que se encarga del estudio y regulación de los tributos y de las obligaciones que de ellos se derivan. De este modo se encarga de regular la relación que surge entre la administración y el contribuyente al producirse el hecho que origina el tributo. De esta manera, siguiendo la definición dada por la doctrina jurídica, se puede decir que el derecho tributario no es más que aquel conjunto de normas que regulan la relación entre el Estado y los contribuyentes al momento de cancelar un tributo o impuesto, siguiendo las normas que establece nuestra legislación venezolana. Por otra parte, cuando se habla de autonomía del derecho tributario, se dice que el derecho tributario tiene autonomía ya que es un derecho independiente y tiene autonomía dentro de la unidad del derecho, ya que se rige por unos principios propios y a su vez debe ser suficientemente extensa y posee su propio objeto de estudio. Por otra parte, haciendo referencia a lo que son los principios generales del derecho tributario, estos son los siguientes. Principio de legalidad. Este principio delimita el campo y legalidad del obrar del Estado para imponer tributo, ya que no cualquier órgano del Estado puede imponer tributo, sino solo aquellos que pueden o tienen la potestad para ello, y solo la tienen si están autorizados por la ley, que resulta decir aquellos autorizados por la sociedad, puesto que la ley es la voluntad o autorización de la sociedad que tiene su fundamento legal en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario. Principio de generalidad. La generalidad está constituida por excepciones y exoneraciones con carácter excepcional. Esta tiene su fundamento legal en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Principio de igualdad. Este principio no hace referencia a la igualdad ante la ley, según lo que nos establece el artículo 21 de la Constitución, sino que es la ley misma que tiene que dar un tratamiento igual, es decir, se tiene que respetar la igualdad en materia de cargas tributarias. Principio de progresividad. Este no es más que aquel que exige que la fijación de los tributos a los habitantes de un país sea en proporción a sus ingresos o de acuerdo a su capacidad contributiva, es decir, que a mayor ingreso que obtenga un contribuyente, mayor debe ser el impuesto que éste tiene que pagar. Este tiene su fundamento legal en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Principio de no confiscatoriedad. Este principio obliga al Estado a respetar la propiedad privada y a no exigir tributos que puedan producir una disminución en el patrimonio personal o genere un empobrecimiento a la colectividad. Este principio tiene su fundamento legal en el artículo 115 y 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Principio de no retroactividad. Este principio no es más que aquel que establece que ninguna norma podrá aplicarse con carácter retroactivo, salvo que la misma favorezca al infractor.
Esta tiene su fundamento legal en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo que nos establece el artículo 8 del Código Orgánico Tributario. Justicia tributaria. Este principio prohíbe las desigualdades entre los contribuyentes para que exista una verdadera justicia tributaria, es decir, es aquel que se encarga de exigir el cumplimiento de todos los principios fundamentales del derecho tributario. Prohibición del impuesto pagaderos en servicios personales. Este principio hace referencia a que la única forma de pagar impuestos o tributos tiene que ser con dinero. No se puede pagar con conducta humana o servicios humanos. Tiene su fundamento legal en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otra parte, otros de los temas a tratar el día de hoy son las ramas del derecho tributario. Estas están constituidas de la siguiente manera. Derecho tributario material. Es aquel que contiene todas aquellas normas o reglas esenciales relativas a las normas tributarias. Es decir, estudia cómo nace la obligación tributaria, cuáles son sus elementos, sus efectos, causas y principios que éste posee, entre otros. Derecho tributario formal. Es aquel que estudia la aplicación de la norma material a un determinado caso y a su vez analiza la determinación del tributo y determina la suma de dinero que está obligado a cancelar el sujeto pasivo. Derecho tributario procesal. Este es aquel que regula las controversias que se generan entre el Estado y los contribuyentes. Derecho tributario penal. El derecho tributario penal es aquel que regula jurídicamente todo lo concerniente a aquellas infracciones fiscales, los ilícitos fiscales y las normas aplicables en los casos de violación de las disposiciones tributarias aplicables a todos aquellos transgresores. Derecho tributario internacional. El derecho tributario internacional estudia todas las normas correspondientes cuando las diversas soberanías entran en contacto, es decir, cuando los estados se ponen en contacto para evitar la doble tributación y todas aquellas formas de colaboración entre dichos estados. Derecho tributario constitucional. El derecho tributario constitucional estudia las normas fundamentales que vigilan la disciplina y el ejercicio de la potestad tributaria. Esto es mi pequeña explicación referente a lo que es el derecho tributario, a por qué se habla de autonomía del derecho tributario, cuáles son los principios generales del derecho tributario y las ramas que lo conforman de la materia derecho tributario. Espero les sirva de gran ayuda mi pequeña explicación referente a estos temas. Muchas gracias.